La Gran Depresión, miles de desempleos, pérdida de viviendas, pérdida de pertenencias, de dinero, disminución en bodas y por consecuencia también una disminución de la tasa de natalidad. Todas estas cosas fueron parte de la Gran Depresión. Para hablar de esta es inevitable tener que tocar el crack del 29 o también conocido como el Martes Negro. Para este hay que situarse en el periodo post de la Primera Guerra Mundial, un momento en el que los Estados Unidos se vio beneficiado por la guerra y en el que la bolsa de valores subió de una manera exorbitante. Francia fue una de las razones de las que Estados Unidos conociera una época de prosperidad económica una buena parte de los años 20 del siglo XX, ya que al necesitar ayuda económica y alimenticia después de que destruyeron sus campos pidió préstamos y ayuda monetaria, favoreciendo así a los Estados Unidos en un comienzo. Debemos tener en claro que las causas exactas que propiciaron la caída tan abrupta de los mercados financieros y económicos todavía hoy se desconoce. Sin embargo, podemos apuntar a algunos factores que ayudaron a propiciarlo. En primera instancia tenemos el crack de la bolsa de Nueva York o Wall Street, donde sucedió un martes de octubre de 1929 y pasó a la posterioridad como el Martes Negro. En segunda instancia está el quiebre en cadena de miles de bancos, congelación de ventas y producción, donde se paralizaron millones de negocios y empresas. En tercera instancia, pésimas políticas del gobierno de Estados Unidos. La política estadounidense no supo hacer frente a un descalabro económico que no tenía ningún tipo de precedente. Y en tercera y última instancia, las consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial en el mundo. Como consecuencia se produjo un efecto dominó que afectó a muchas naciones, entre ellas se encontraba Australia, Francia, Alemania, Reino Unido, Japón, Países Bajos, Italia y España. El gobierno aprobó leyes con los que estos controlaban la producción agrícola y de algunas empresas, así provocando el peor año de la Gran Depresión. Casi 13 millones de trabajadores perdieron su empleo, a lo que es lo mismo a 1 de cada 4. Estaban en paro y el PIB fue el 30% inferior de 1929. En 1934 fue cuando la población empezó a recuperar el ritmo, al igual que las ganancias. Todo esto produjo que los trabajadores se levantaran y hicieran miles de huelgas por todo el país. Las políticas que permitieron salir de las crisis fue que después de un pésimo panorama tanto económico como social, provocado por la Gran Depresión, donde se incrementó la tasa de desempleo y por ende un aumento de pobreza en la población estadounidense, Franklin Delano Roosevelt, el candidato demócrata elegido en 1932, contribuyó con el Big Deal. Los demócratas fomentaron el crecimiento económico, fomentaron el consumo interno e incrementaron la producción. Para frenar la caída de la banca, se autorizó a la Reserva Federal que se concedieran créditos sobre títulos. Y en 1933, a través de la Banking Act, se consiguió un mayor control. El New Deal destaca por el gran calado social mantenido. Se fijó y estableció el salario mínimo y jornadas laborales. También para proteger a los trabajadores se creó un seguro de desempleo y se destinaron subvenciones federales para los desempleados. Se buscaba recuperar los precios industriales y agrarios, además de lo anteriormente mencionado, esto mediante 2 leyes anticonstitucionales, reformas y programa. Consecuencias de la crisis. Las consecuencias de la Gran Depresión fueron devastadoras y extensas en el tiempo. Desempleo. El paro parcial y las tasas de desempleo se dispararon de manera brutal y trajeron consigo enormes episodios de hambrunas, medicinas y enfermedades de todo tipo. En 1932, el número de desempleados ascendió hasta los 40 millones. Caída demográfica. Como consecuencia de la ausencia de trabajo, cayeron en picada el número de bodas y en ellas de la natalidad, así como el aumento de las migraciones hacia otros países en los que hubiesen mejorado las condiciones de vida, lo que a la postre derivó un fuerte descenso demográfico. Las clases medias e inferiores
fueron las que más sufrieron los efectos de la crisis, ya que sufrieron más enfermedades, miseria, hambre, muerte, así como otros. A nivel político, el hambre y la miseria conformaron excelentes caldos de cultivo para el surgimiento de formas de gobierno totalitarios y dictatoriales de ultraderecha en España, Alemania e Italia, lo que conduciría sin remedio a la Segunda Guerra Mundial. La Gran Depresión fue muy importante a nivel histórico, pues fue una crisis que afectó a la mayor parte del mundo, y el cambio económico que produjo en todos los países fue de mucha importancia. Se le dio el nombre de Gran Depresión por la peor etapa económica, y esta se desató por el quiebre de la bolsa de valores, y esta se recorrió porque varios países tenían fuertes relaciones con Estados Unidos.